Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este viernes, día 18 de julio de 2025. Si tuviéramos que hacer balance de cómo ha ido la semana que hoy se cierra, en días laborales al gobierno, pues yo creo que llegaríamos a la conclusión de que no le ha ido todo lo bien que le gustaría. Porque era una semana en la que Sánchez se había planteado demostrar que tiene todavía suficiente apoyo parlamentario para seguir siendo presidente del gobierno, y que además los socios le apoyaban porque él cumplía los compromisos que había adquirido con ellos. Tenía que pagar varias facturas a los partidos que le están ayudando a seguir siendo presidente del gobierno. Si ustedes echan mano de la memoria reciente, verán que el lunes es cuando se firmó el acuerdo entre la Generalitat y el Gobierno de España para pagarle a Esquerra la factura de la Hacienda catalana. Las cosas no le salieron todo lo bien que él esperaba, porque todavía tanto Esquerra como Junts per Catalunya dicen que eso pues no está suficientemente bien concretado y que desde luego si esto se queda así pues no van a tener el apoyo que quieren en el gobierno. Esta es la primera, digamos, pequeña, esta es, de todo lo que ha hecho esta semana es lo que le ha salido menos mal, para sus intereses, naturalmente, para los intereses nacionales, eso es otra historia completamente distinta. Luego el martes se reunió con el lehendakari del País Vasco, con el señor Pradales. ¿Por qué? Porque le había prometido al PNV que intentaría se hicieran concesiones sobre la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Y Pradales salió de la reunión con Pedro Sánchez también con cara de estar un poco defraudado. Dijo que no era suficiente lo que había conseguido, que estaba decepcionado, dijo textualmente. ¿Por qué? Pues porque él quería que el gobierno le diera la gestión de algunas transferencias, como por ejemplo la de las prestaciones por desempleo y del subsidio una vez que se agote el paro, pero el gobierno dijo que por ahí no podía pasar. Por lo tanto, insisto, tampoco parece que esa gestión le saliera al gobierno todo lo bien que el gobierno esperaba. Y además luego salió el PNV y dijo: yo le recuerdo al señor Sánchez que cuando acabe este año, el 25, es el plazo que nos habíamos dado para que se completara el Estatuto de Gernika, es decir, para que se hicieran ya todas las transferencias pendientes. Y esto no tiene pinta de que se vaya a cumplir. Por lo tanto, salió con tarjeta amarilla, o por lo menos con una advertencia que no creo que a Sánchez le sentara muy bien. Y hoy ha sido la tercera, y esta ha salido descaradamente mal. La primera, podemos decir que, bueno, no le salió mal del todo, aunque no cumplió sus expectativas. La segunda le salió peor que la primera, pero tampoco Pradales rompió la baraja, pero es que la de hoy le ha salido estrepitosamente mal. Hoy tenía que pagarle a Junts el peaje de conseguir que en la Unión Europea se aceptara el catalán como lengua cooficial de la Unión Europea, lengua oficial de la Unión Europea, no solo el catalán, también el euskera y también el gallego. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que no lo han conseguido, cosa que por otra parte ya era un secreto a voces. El gobierno insiste y la Unión Europea dice: mire usted, no estamos ahora para este tipo de historias. 45 minutos ha durado una reunión que finalmente ha terminado mal. ¿Por qué? Pues porque los países de la Unión Europea no ven con buenos ojos esa reivindicación. Verónica Jorro. Países como Alemania consideran que la reforma en los términos en los que los plantea España no es compatible con los tratados, tal y como también sostienen los servicios legales del Consejo. Una disconformidad que comparte Polonia. Antes del encuentro, su ministro de Asuntos Exteriores avisaba de las dudas existentes. La mayoría de los Estados miembros necesitan algo más de tiempo para resolver las cuestiones pendientes, en especial en cuanto a las preocupaciones legales, decía. También ha expresado dudas el ministro de Exteriores de Luxemburgo, que ha asegurado que realmente no es el momento adecuado de aprobar la oficialidad del catalán, del vasco y del gallego cuando los 27 han aprobado hoy, tras varias semanas de discusiones, un nuevo paquete de sanciones a Rusia y cuando sigue sin haber unanimidad sobre el conflicto en Oriente Medio. Tampoco están de acuerdo Francia, Finlandia y Austria. A pesar de esta negativa, el gobierno español avisa de que no va a abandonar su empeño de que el catalán, el gallego y el vasco sean reconocidos como lenguas oficiales en la Unión Europea. Asegura el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, que es una prioridad para España, que ya se han dado todas las explicaciones necesarias, y acusa a los países reticentes de tener otros motivos para no aceptar la oficialidad de las lenguas. Estamos convencidos de que no tiene ningún impacto, como tampoco lo tuvo hace 20 años ya reconocer el irlandés, como tampoco lo tuvo que cualquier otro Estado miembro que tiene más de 2 lenguas oficiales las tenga reconocidas. Quizá hay otros motivos que explican sus posiciones, pero desde luego no es la falta de información, no es la falta de explicaciones y no
no hay ningún argumento, ni económico, ni en términos legales, ni en términos de precedentes, que pueda justificar retrasar esta iniciativa ni un minuto más. Muchas gracias. Como que los políticos. Pregúntaselo a ellos. Gracias. La de hoy ha sido la 7ª vez que los 27 han abordado la cuestión y España no ha logrado reunir los apoyos necesarios, ya que requiere de unanimidad de los Estados miembros para su aprobación. Bueno, claro, no sé exactamente con qué estado de ánimo han acogido este nuevo fracaso, ni en Junts per Catalunya, que es el que más ha insistido en esta materia, ni tampoco en Esquerra Republicana, porque hasta donde yo sé, a las 4 y 6 minutos de la tarde todavía no hay ninguna reacción por parte de los portavoces de esos grupos parlamentarios. Pero el gobierno, tanto el catalán como el gobierno de la nación española, como el gobierno de España, están empeñados en mandarles un mensaje diciendo, oye, no será porque no lo estamos intentando. Hemos hecho todo lo que podemos para conseguir esto que nos habéis pedido. Es más, no vamos a rendirnos, vamos a seguir intentándolo. En esta idea han coincidido hoy tanto el señor Illa, que es el presidente de la Generalitat, como la vicepresidenta del gobierno. Primero vamos a escuchar a Illa. Que no vamos a parar porque tenemos razón. En España hay 20 millones de ciudadanos que viven en territorios donde una de estas 3 lenguas, el catalán, el gallego y el euskera, son lenguas oficiales. Oiga, son lenguas oficiales en mi país, en nuestro país. Asumimos el coste desde España. Esto no perjudica a nadie ni sienta ningún antecedente que pueda comprometer cuestiones de otros países. No hay ninguna razón para que nadie se oponga a esto. Por tanto, no vamos a parar, ¿no? Bueno, no van a parar, pero no lo tendrán. Navegaste más allá del horizonte, luchando contra krakens y surcando tormentas. Tu para golpeó la tapa de un cofre perdido hace siglos, mientras preparabas una lasaña. Tu imaginación es libre cuando escuchas. Descubre audiolibros de aventuras en Audible. Se requiere suscripción. Consulta los términos en audible.es. Navegaste más allá del horizonte, luchando contra krakens y surcando tormentas. Tu para golpeó la tapa de un cofre perdido hace siglos, mientras preparabas una lasaña. Tu imaginación es libre cuando escuchas. Descubre audiolibros de aventuras en Audible. Se requiere suscripción. Consulta los términos en audible.es. Fácil, yo no digo que no lo tengan, no digo que lo tengan imposible, porque como en todos los clubes, pues al final se cambian cromos. Y me imagino que a lo mejor habrá algún país que necesite de España alguna cosa y entonces en algún momento a lo mejor se puede hacer esa especie de quid pro quo. Pero les puedo asegurar, y yo pasé 5 años en el Parlamento Europeo y por lo tanto algo sé de esa materia, que esta no es una batalla nada fácil de ganar, pero nada fácil de ganar, y además es antiquísima, ¿eh? Ahora el gobierno está echando toda la carne en el asador porque Junts les ha urgido, pero esta es una historia que ya se remonta a muchos años atrás, que se ha intentado muchas veces y siempre se ha saldado con fracaso. Bueno, y ella dice, lo estamos intentando y lo vamos a seguir intentando. También ha hablado sobre esta misma materia, se lo decía hace un instante, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero. Ha hablado de esto y de más cosas, como luego veremos. ¿Qué ha dicho de esto? Lo mismo, exactamente lo mismo que Salvador Illa. Nosotros vamos a seguir intentándolo hasta que lo consigamos. Esto lo saben todas las formaciones políticas. Saben que hay algunos países, para esto se requiere unanimidad, que han expresado su resistencia a aprobarlo. Seguiremos trabajando con estos países hasta que esto se apruebe. Es el compromiso del Gobierno, es el que tenemos con esta formación política y con otras, como por ejemplo el PNV y otros grupos políticos, Esquerra Republicana, Bildu, con todos aquellos que representan al electorado de estas comunidades autónomas. Lo vamos a seguir haciendo y estoy convencida de que lo conseguiremos. Bueno, a mí no me parece mal como estrategia, ¿eh? Es decir, no vamos a hablar del fracaso que ya hemos cosechado, intentemos echar el balón hacia adelante, patada a seguir, y entonces hablemos de los esfuerzos que el gobierno va a seguir desplegando para alcanzar este objetivo. Y así pues tranquilizaremos o no, esto ya lo veremos cuando reaccionen en Junts per Catalunya, la reivindicación que viene del partido del señor Puigdemont. Claro, quien no comparte ese criterio es el Partido Popular, que es el principal partido de la oposición. Hoy ha hablado en público Alma Ezcurra, que según cuentan muchas crónicas que he leído, está llamada a ser una de las personas más influyentes en el nuevo orden del Partido Popular. Ella es eurodiputada, ahora también es vicesecretaria de Acción Territorial desde el último congreso del Partido Popular y pasa por ser una especie de eminencia gris del PP, alguien que ha tenido mucha participación, por ejemplo, en la ponencia política que se aprobó hace unos días en el Congreso del Partido Popular. La oiremos hoy también hablando de varias cosas. Sobre esto, ¿qué dice? Escúchenla. Un nuevo fracaso internacional de Pedro Sánchez, un nuevo ridículo para España porque por 7ª vez consecutiva
Pues nuestros socios comunitarios nos han dicho algo que por otro lado algunos ya sabíamos, y es que Europa no está para pagar los chantajes de nadie, mucho menos los chantajes a los que someten los socios independentistas a Pedro Sánchez. Sánchez le ha prometido a sus socios independentistas algo que sabía que no podía cumplir. Les ha tomado un poco por estúpidos y ahora les va a tener que dar una explicación. La explicación que les ha dado, señora Ezcurra, es que lo van a seguir intentando. Otra cosa es que ellos se lo crean o no. Vuelvo a repetir que hasta que no se pronuncien no podemos hacer vaticinios en esa dirección. Bueno, y luego otro asunto hoy de actualidad que tenemos que contarles con detalle es el asunto Montoro, que cada vez huele peor, las cosas como son. Es verdad que ya estábamos avisados porque había habido muchas portadas de periódicos, había mucho run a propósito de las fechorías que pudo hacer Cristóbal Montoro para favorecer su lobby, el lobby que él había montado con el nombre de Montoro y Asociados. Bueno, hoy hay algunas informaciones muy contrastadas que nos cuentan que Montoro no solo trataba de favorecer sus intereses ejerciendo como lobby ante empresas gasísticas, etcétera, no. Es que el hombre pedía al director de la agencia tributaria expedientes secretos, porque todos los expedientes de la agencia tributaria lo son, de contribuyentes famosos, para tener información. Y luego hacer con esa información, vete tú a saber qué. Lo cuenta con todo detalle hoy el diario El Mundo. Esteban Urrecieta. Resumen de la información, Nerea Alonso. La agencia tributaria sostiene que su exdirector Santiago Menéndez filtró de manera sistemática información reservada de expedientes sensibles al exministro Cristóbal Montoro. En un informe que hoy publica El Mundo, Hacienda pone en conocimiento del Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona una relación de correos electrónicos remitidos por quien fuera el máximo responsable de Hacienda entre 2013 y 2018 con el contenido de expedientes tributarios secretos. Entre los ejemplos que pone sobre la mesa se encuentra, por citar algunos, el traslado de información reservada del expediente tributario abierto a la expresidenta de la Comunidad de Esperanza Aguirre. También reportó Menéndez al equipo de Montoro el estado de la inspección fiscal a la baronesa Thyssen. Corrió la misma suerte el expediente tributario del tenista Rafael Nadal. También figura en la filtración de datos fiscales reservados el exministro popular ya fallecido Josep Piqué. Entre la información reservada exigida por Menéndez también figuró la referente a la investigación judicial sobre la familia Pujol. Las cosas que se están contando, les decía hace un instante, pintan cada vez peor y desde luego esto hiede, esto apesta. Pero vamos, de una manera absolutamente escandalosa. Y eso el Partido Popular lo sabe, y lo sabe muy bien naturalmente el Partido Socialista. Fíjense que un ministro que habitualmente no se mete en el barro del día a día, que es el ministro Planas, el ministro de Agricultura, hoy ha querido hablar de este asunto. Después de haber leído esa información, que hemos leído todos en el diario El Mundo, él ha querido salir a la palestra y decir, esto es de máxima gravedad. En el momento en que se subía el IVA de los alimentos, en el momento en que subía el IVA de los servicios, por ejemplo, de las peluquerías, en el momento en que no subía el salario mínimo, o se congelaban las pensiones, o se congelaban los salarios públicos, o se quitaba una paga a los servidores públicos, había quienes encargaban artículos de proyectos de ley fiscales al Gobierno, me parece gravísimo, gravísimo. Bueno, esto es lo que dice el ministro Planas y creo que no le falta razón, con los datos que tenemos, naturalmente. El Partido Socialista, el Gobierno, como ustedes quieran, saben que aquí tienen un hueso que, en fin, les resulta bastante útil. Primero porque cambiamos, digamos, el objetivo, aunque luego seguiremos hablando de corrupción con el Partido Socialista como protagonista de fondo. Lo cierto es que esta noticia también desvía la atención hacia el Partido Popular como un partido que también ha sufrido durante su historia casos de corrupción tan escandalosos como el que ahora mismo está protagonizando el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Por eso hoy pues estamos escuchando muchas cosas. La verdad es que hieren un poco la sensibilidad, porque claro, el Partido Socialista dice, voy a hablar de la corrupción de Montoro y voy a decir cosas que no tolero que me digan a mí cuando hablamos de la corrupción del señor Ábalos o del señor Cerdán. Cosa parece sorprendente, porque si la vara nos tiene que medir a todos, pues nos tendrá que medir a todos exactamente por el mismo baremo, digo yo. Esta es la opinión que tengo, pero bueno, en todo caso. María Jesús Montero, les decía al principio que vamos a escuchar hablando de varias cosas. De esto, por supuesto, quiere hablar. Y además quiere hablar en términos, dice ella, de hipocresía. No sé si lo dice mirándose al espejo o sin mirarse al espejo, pero desde luego lo ha dicho. Ninguno de los dos partidos se puede comparar a la hora de reaccionar ante la corrupción. Nosotros, el Partido Socialista, cuando ocurre un caso de corrupción, damos la cara
explicamos lo que conocemos del tema, hasta dónde entendemos que se tienen que depurar responsabilidades, exigimos las actas de cargos públicos a estas personas y los expulsamos del... Navegaste más allá del horizonte, luchando contra Karakens y surcando tormentas. Tu para golpeó la tapa de un cofre perdido hace siglos, mientras preparabas una lasaña. Tu imaginación es libre cuando escuchas. Descubre audiolibros de aventuras en Audible. Se requiere suscripción. Consulta los términos en audible.es. Escalaste la escarpada pared del acantilado. Alcanzaste cimas a las que ningún otro ser humano había llegado, mientras esperabas en el interminable control de seguridad. Tu imaginación es libre cuando escuchas. Descubre audiolibros de aventuras en Audible. Se requiere suscripción. Consulta los términos en audible.es. Partido Popular dice no conocer ahora al señor Montoro. Esto lo dice quien decía que no conocía al señor Cerdán hace pocos días. ¿Se acuerdan ustedes cuando le preguntaron de Cerdán? Y dijo, ese señor que no tiene nada que ver con el Partido Socialista. Es muy fácil, claro, hablar cuando te favorece el asunto. Y sin embargo, al final te olvidas de lo que has ido diciendo cuando la responsabilidad era la responsabilidad que soportaba tu tejado y no el tejado del partido contrario. Pero bueno, insisto, María Jesús Montero tiene la oportunidad de desquitarse y la aprovecha. Dice más cosas, por ejemplo esta. Nosotros, cuando hay un caso de corrupción que está en nuestros entornos, pedimos perdón. Exigimos responsabilidades públicas, tomamos actuaciones y expulsamos del partido. Cuando hay un caso de corrupción sistémica, que significa haber corrompido instituciones, policía patriótica, todo lo que es la parte fiscal de un Estado, siendo tan importante, y ponerla al servicio de esos intereses que ellos protegen, no conocen a las personas que están imputadas. Claro, porque eso el Partido Socialista no lo ha hecho nunca, ¿no, María Jesús Montero? De utilizar en beneficio público, en beneficio propio las instituciones públicas, esto es algo que al Partido Socialista le parece que solo lo hace el Partido Popular. Esto solo ocurre, solo es sistémico cuando el que hace cosas indignas, porque son indignas, te lleva a la firma del Partido Popular. Esto es lo que a mí me resulta verdaderamente difícil de soportar. Y al Partido Popular también, claro. Les decía hace un instante que Álmez Curra hoy ha querido darse a conocer, que ha hablado de los asuntos de actualidad. Este es un asunto de actualidad y naturalmente pues le han preguntado sobre esta cuestión. La reflexión que ella hace a mí me parece, honradamente, me parece que es bastante de sentido común. Lo que no puedo evitar es que me sorprenda muchísimo que todavía haya gente en este país que exija que Alberto Núñez Feijóo conozca y se haga cargo de la responsabilidad de unos actos de un ministro hace como mínimo 7 años, cuando él solo era presidente de la Xunta, y nos tengamos que merendar que un presidente del Gobierno de España nos exija que entendamos que él no sabía nada de lo que hacía su suegro, su mujer, su hermano, el fiscal general del Estado, un ministro de Transportes y su número 2 del Partido Socialista. Sepamos y tengamos claro que las reglas del juego no son las mismas para todos. Bueno, insisto que suena bien. Luego, hombre, si entráramos en la letra pequeña, pues le podríamos decir a la señora Ezcurra, hombre, hay hoy informaciones bastante claras en los medios de comunicación que nos dicen que el señor Feijóo estaba alertado por algunas de las personas del Partido Popular sobre las andanzas de Montoro. Montoro ha sido objeto de varias portadas del diario ABC, que no es un periódico sospechoso de estar al servicio de los intereses, yo qué sé, del Partido Socialista o algo parecido. Y ya nos había dicho, qué pinta tenía el asunto Montoro. Hasta que esto no ha estallado, pues no ha habido algún tipo de reacción por parte del Partido Popular. Pero bueno, insisto, aunque a mí me parece que efectivamente la acción del Partido Popular pues no está a la altura de la acción que ellos reclaman del Partido Socialista, cuando es el Partido Socialista el que protagoniza las mangancias, lo que dice Álmez Curra me parece que tiene sentido común. Ha dicho algo más también la señora Ezcurra. Ha dicho, y además, nosotros ahora estamos en proceso, dice ella, de recabar información. Estamos leyendo con interés todo lo que publican los medios de comunicación. Y cuando tengamos una idea clara de lo que hay detrás, actuaremos en consecuencia. La información que tenemos es eso, información. A mí, yo reconozco que no me gustan nada las informaciones que estamos conociendo ni los testimonios que vamos conociendo poco a poco, pero como digo, es información. Yo creo que hay que dejar trabajar a los jueces, hay que dejar trabajar también a los compañeros de la prensa, porque nosotros sí creemos que son un contrapeso adecuado al poder, y cuando haya informaciones más concluyentes, actuar en consecuencia. Bueno, y hay un caso de actualidad que sí que también tiene que afrontar el Partido Popular en relación al escándalo Montoro. Y es que
Alberto Nadal, que ahora mismo es el vicesecretario de Economía del Partido Popular desde el último congreso, fue uno de los más íntimos colaboradores de Cristóbal Montoro durante la época de Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda. La pregunta es, ¿esto de alguna manera le coloca ante una, digamos, sospecha o situación inadecuada para ocupar el cargo que el Partido Popular le ha dado dentro de la estructura de lo que es el organigrama del PP? Bueno, hoy se lo han preguntado a Juan Bravo en Televisión Española, que es, como saben ustedes, el máximo responsable en materia económica del Partido Popular. Él tiene claro que no hay ningún tipo de incompatibilidad. Bueno, yo entiendo que no está en esta causa, no aparece ningún papel, con lo cual entiendo que no hay ningún problema, todo lo contrario, es una persona que viene a aportar, que viene a sumar su conocimiento y sin duda es un muy buen fichaje para el Partido Popular. Bueno, y luego les decía, esto sin embargo no quiere decir que no sigamos hablando de casos de corrupción que tiene el Partido Socialista como telón de fondo. Sigue la investigación de la UCO a propósito de Cerdán. Hoy hemos conocido una noticia que a mí me ha sorprendido, que es curiosa, que no sé qué alcance tiene, pero que ustedes deben conocer. Y es que la UCO ha pedido a la Dirección General de Prisiones que le diga con qué personas se ha entrevistado Santos Cerdán desde que está en Soto del Real. Verónica Jorro. La Guardia Civil considera que esas visitas son de interés para las investigaciones y solicita ser informada antes de que se produzcan. En caso de que sean visitas imprevistas de abogados, pide ser informada a la mayor brevedad posible. El juez del Supremo, que lleva la causa, se ha pronunciado al respecto. Asegura Leopoldo Puente que él no ha acordado ninguna resolución judicial, por lo que insta a instituciones penitenciarias a que haga lo que dicte la ley. Por su parte, los abogados del exdirigente socialista consideran un atropello la petición de la UCO y valoran pedir amparo al Colegio de Abogados. Bueno, y una referencia más, no hablaré de corrupción en este caso, pero sí de situaciones, pues no sé si poco edificantes, no sé cuál sería la palabra. Hoy hemos sabido, porque lo publica también, me parece que es el diario El País, no me quiero equivocar, que Isabel Díaz Ayuso utiliza de vez en cuando para pasar pues un fin de semana o para descansar una finca que tiene la Comunidad de Madrid en Rascafría. Y naturalmente, como ella se mete mucho con Pedro Sánchez, cuando Pedro Sánchez se va a Quintos de Mora o a Doñana, pues dicen, hombre, aquí no parece que haya una gran, concordancia de criterio. Tú no puedes hacer lo que criticas que hacen los demás. Y esto es lo que le están reprochando a Isabel Díaz Ayuso. Manuela Bergerot, que es la jefa de la oposición, porque es Más Madrid todavía, el partido que tuvo más votos en las últimas elecciones, está indignadísima. Mientras miles de madrileños no pueden irse de vacaciones, la presidenta sigue viviendo a todo trapo usando los recursos de los madrileños para tener un tren de vida que no puede permitirse. Un ático que nadie sabe cómo ha pagado, un novio camino de Soto del Real y ahora un chalet de 4,3 millones de euros para uso propio. Ayuso no paga una casa con su propio dinero ni por equivocación. Desde Más Madrid vamos a exigir todas las explicaciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid y por eso hemos registrado una batería de preguntas en la Asamblea. Ayuso no se puede esconder más. ¿Y qué dice el Partido Popular sobre esta cuestión? Paloma Cuevas. Buenas tardes, Sara. Sí, sobre esa información que publica este viernes el diario El País, según la cual Isabel Díaz Ayuso y algunos de sus familiares se alojaron el pasado fin de semana en un chalet comprado por el Ejecutivo Autonómico en 2023, le preguntaban al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, que ha defendido que utilizar ese inmueble no supuso ningún coste económico para los madrileños. Yo lo que les puedo decir acerca de esa información es que efectivamente la Comunidad de Madrid, el canal de Isabel II, tiene diversas infraestructuras para uso de trabajo, de reuniones o residencial, y que en el caso del uso que le haya dado la presidenta sí que le puedo asegurar que no ha supuesto ningún coste económico ni de personal para la Comunidad de Madrid ni para los madrileños, ¿no? Y hasta eso es lo que le puedo decir. Serrano también ha respondido a las críticas del Partido Socialista tras esta noticia. En X, los socialistas han asegurado que Ayuso se piensa que Madrid es su cortijo. Serrano responde así al PSOE. Al Partido Socialista solo le puedo decir que feliz verano y que mucho ánimo. Que entiendo que tener a Óscar López de secretario general en Madrid es algo duro, y yo cada día me solidarizo con los afiliados y con los cargos públicos del Partido Socialista de Madrid, que en este momento no les queda otra que defender a un gobierno corrupto y mafioso, todo porque tiene un secretario general impuesto por ese capo de la mafia, y no hay más que ver cómo están los concejales y los alcaldes socialistas de Madrid para ver cómo está el Partido Socialista. Declaraciones de Serrano en Colmenar Viejo, donde se ha reunido con el alcalde Carlos Blázquez para analizar la situación del municipio.
Es viernes, es 18 de julio de 2025. Vamos, amigos, ahora a completar, como siempre, el paisaje informativo sobresaliente del día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Vamos a continuar también con el caso Montoro, porque hoy el Ministerio de Hacienda ha cesado de su cargo a Óscar del Almo, subdirector general de Tributos Locales, y a Rogelio Menéndez, el director económico-financiero de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Ambos imputados en la misma causa judicial que investiga el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. La decisión se produce tras la polémica surgida por su presunta implicación en una red de influencias que habría favorecido modificaciones legislativas a cambio de pagos, según la investigación judicial. Del Almo es inspector de Hacienda de carrera, así que no perderá su condición de funcionario, pero dejará de ocupar el puesto de subdirector general al tratarse de un cargo de libre designación. Y seguimos hablando de ceses y renuncias porque seguramente recordarán al exasesor de Moncloa procesado en la causa que rodea al hermano de Pedro Sánchez, a David Sánchez. Bueno, pues hoy Luis María Carrero ha renunciado a su puesto como jefe de sección de coordinación de centros y programa de actividades transfronterizas de la Delegación de Cultura de la Diputación de Badajoz. La jueza le atribuye un delito continuado de tráfico de influencias en concurso con un delito de prevaricación administrativa y de nombramiento ilegal. Emma Sebastián. Luis Carrero fue procesado por utilizar su amistad íntima con David Sánchez, hermano del presidente, al que llamaba en unos correos hermanito, para conseguir la creación y acceso a ese puesto de jefe de sección de centros y programas de actividades transfronterizas que ha ocupado hasta la fecha. Su cese está previsto para el próximo pleno de la institución provincial el 30 de julio. Carrero ocupaba este puesto en Comisión de Servicios, pero la Ley de Función Pública extremeña sostiene que, para hacer una cobertura de este tipo, debe quedar vacante un puesto de trabajo o debe existir una necesidad urgente e inaplazable. En este caso, ninguna de las condiciones se cumplía, ya que, según la jueza, no es que el puesto quedara vacante, sino que fue creado. Afirma que Carrero utilizó sus influencias para obtener un beneficio propio tras conseguir que la persona que le ayudaba en el proyecto Ópera Joven de forma extraoficial fuera contratada y le auxiliara trabajando con él en su mismo despacho. Y en el día de hoy también ha habido algunas críticas al modelo de financiación singular para Cataluña planteado entre la Generalitat y el Gobierno central. Críticas que llegan por parte de varones socialistas. Escuchamos al presidente castellano-manchego Emiliano García Paje. No tiene viabilidad, pero es especialmente doloroso simplemente que se hayan atrevido a pasar la frontera conceptual, a que les quepa en la cabeza. Eso es lo que me preocupa, porque salir no va a salir, pero que a alguien le quepa en la cabeza y que se piensen que pueden engañar a todos los españoles es francamente imposible. Afortunadamente estamos muchos que nos leemos los papeles, los documentos y que sabemos de qué van las cosas. Bueno, del mismo modo lo han hecho también la presidenta de Extremadura, María Guardiola, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Y del mismo modo rechazamos también la condonación de la deuda que quiere aprobar el gobierno de Sánchez, producto también de otra extorsión separatista, porque no es condonación, es una condena a pagar entre todos una deuda que está provocada por el despilfarro del independentismo. Eso es un quebrantamiento absoluto del principio de igualdad básica entre territorios y de garantía de prestación de los servicios fundamentales en todo el territorio de España, del que a día de hoy todos formamos parte. Y cambiamos de asunto porque esta mañana representantes de medio centenar de asociaciones murcianas se han concentrado a las puertas del Ayuntamiento de Torre Pacheco en repulsa de la violencia y la xenofobia. Las plataformas antirracistas han condenado los mensajes de odio que desde hace una semana se producen en el municipio murciano. Durante la concentración han tomado la palabra dos jóvenes de origen magrebí que residen en esa localidad y han hecho un llamamiento urgente al respeto de los derechos humanos y la convivencia pacífica. Escuchamos a Osama Alalo. Quienes están sembrando el terror en las calles de Torre Pacheco son una minoría violenta que no representan a nuestra región. No son más que una herramienta política al servicio de los partidos ultraderechistas que están poniendo en peligro nuestra democracia y nuestra convivencia. Por lo tanto, no podemos ni vamos a permanecer impasibles. Durante la protesta, los colectivos han anunciado una manifestación el próximo 21 de julio en Murcia a las 8 de la tarde frente al Palacio de San Esteban, sede de la Presidencia de la Comunidad Autónoma. Y sobre este asunto, quien también ha vuelto a condenar la violencia un día más ha sido el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Lo ha hecho durante su visita a la Escuela de Policía de Ávila en el acto de jura de la 37ª promoción. En los últimos días asistimos con tristeza a mensajes de odio y llamamiento a la violencia. Desde aquí, mi más rotunda condena a la discriminación, al odio y a quienes los alientan desde la política.
Y en materia de inmigración, como les contamos ayer, las comunidades del PP dieron el plantón en la Conferencia Sectorial de Infancia a la ministra de Juventud, Sira Rego. Fue una conferencia que finalmente tuvo que cancelarse y, de hecho, los populares recurrieron ante el Tribunal Constitucional el reparto de menores migrantes no acompañados porque lo consideran arbitrario. Bueno, pues hoy el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha justificado ese plantón. Lo ha hecho así en Televisión Española. El Partido Popular lo ha explicado, ha mandado escritos, ha sentado, ha negociado, ha hablado, ha dicho por qué esto no debe funcionar de esta manera, ha hecho propuestas, porque no vale solamente con quejarse. El Partido Popular ha hecho propuestas de cómo distribuiría, cómo se podría pagar, cómo tendríamos que actuar, pedir ayuda a la Unión Europea. El que tiene la responsabilidad de inmigración es el Gobierno de España. Cruce de acusaciones en esta materia y con esto terminamos porque en el otro lado quien ha criticado al PP hoy ha sido la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto. En concreto ha criticado la ausencia de representantes del PP en la manifestación contra el racismo que se celebraba ayer en la Plaza de Callao. Vox tiene un manual que empieza con una lección y es igualar la migración a la inseguridad. Pero me preocupa más que este manual lo está siguiendo al pie de la letra el Partido Popular. Lo hemos visto en declaraciones del señor Feijóo, lo hemos visto en declaraciones de la señora Ayuso, cómo vinculan la migración a la inseguridad, porque no cabe el racismo en nuestra sociedad, no caben los delitos de odio y hoy más que nunca hay que defender la democracia. En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.